Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revivió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos de hace mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no pudo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos, me despedazó, me dejó desolado. Entensó su arco y me puso como blanco para saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fue escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebrantó con cascajo, me cubrió de ceniza. Mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y me dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Paz a vosotros, tomen asiento. ¿Quién dijo estas palabras y por qué? Si escuchamos lo que Joel trajo, no me preocupa lo que él dijo, sino lo que vamos a hacer con eso. Porque varias veces ya hemos escuchado cosas semejantes. El problema no es escucharlo, es qué hacer con eso. Y es algo que le pasó a Jerusalén en sus tiempos, que han dedicado un libro que se llama Lamentaciones para redactar lo que han pasado por no atender la voz de Jehová, por no hacer lo que Dios manda, o por no actuar cuando hay amenazas. Y eso es lo que expresó Jeremías en los 5 capítulos que dura el libro. Hace comparaciones de lo que era a lo que quedó. Es el capítulo 3 lo que he leído. Pero hoy quiero traer un poco de historia nomás, algo de recordar. Daniel capítulo 8. Daniel 8, el versículo 1 en adelante. Es un poco de historia, un poco profecía lo que pasó. Daniel capítulo 8 es el relato del profeta Daniel. El libro de Daniel abarca más o menos 69 años, 70 años, más o menos. Daniel capítulo 8, versículo 1, visión del carnero y del macho cabrío, algo que ya pasó. En el año tercero del reinado del rey Belsasar. Año tercero del reinado, sería cuando el rey Belsasar gobernó ya el tercer año. Me apareció una visión a mí, a Daniel. Año tercero del rey Belsasar. Belsasar en sí no era el rey, era hijo del rey. Era un corregente. En su lugar debería estar Nabonido. Pero corregente es una forma de gobierno en la que un monarca ejerce sus funciones con otra persona. Belsasar ocupó el lugar de Nabonido porque Nabonido se fue a instalar no estaba en su trono porque se encontraba restaurando el templo de su dios, que era el dios Sin. Nos encontramos en el imperio neo-babilónico o caldeos. El rey Belsasar en el trono era un corregente, estaba gobernando en lugar de su padre o tenía las mismas facultades. Y era el último rey del imperio neo-babilónico o el imperio de los caldeos, ya que en el año 626 Nabopolassar es el primer rey del imperio babilónico, el cual derrotan al imperio asirio, del cual su capital era Nínive, que si han leído la historia de Jonás. Luego de Nabopolassar entra su hijo al trono, que es Nabucodonosor, pero Nabucodonosor II. El que la Biblia nombra en Daniel es Nabucodonosor II,
porque Nabucodonosor I reinó en el 1125 a.C. y nosotros estamos en el año 553 en el libro de Daniel. Nabopolassar tiene a su hijo Nabucodonosor II, luego sucede en su trono Evil Merodach, hijo de Nabucodonosor, luego el capitán de la guardia de Nabucodonosor, que era Nabuzaradán. Jeremías capítulo, sin perder Daniel, Jeremías 39, cuando cae Jerusalén en el versículo 11, Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como le dijere. Y envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y había, verso 17, pero aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré. Jehová cuida a Jeremías, y quien lo libera es Nabuzaradán, que era capitán de la guardia de Nabucodonosor, quien era yerno de Nabucodonosor. Era un príncipe por su hija, pero Nabuzaradán, cuñado del hijo de Nabucodonosor, lo mata y usurpa el trono. Luego Nabuzaradán muere, asume el hijo de Nabuzaradán, Labasi Marduk, y luego Nabonido hace el golpe de estado y nos encontramos en este año, en el año tercero del rey Belsasar, 553 a.C. Tuvo 6 reyes el imperio neobabilónico, de los cuales Daniel estuvo con 5. Daniel estuvo con 5 reyes babilónicos y con 3 persas, en un periodo de 69 años, porque desde que Nabucodonosor, Daniel capítulo 1, sin perder Daniel 8, en el año tercero del reinado de Joacim, vino Nabucodonosor, que es Nabucodonosor II, si van a buscar la historia, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y luego se lleva a muchachos, verso 4, a quienes no hubiese tacha alguna, de los cuales estaba Daniel. Era bastante adolescente o joven. Así que si hacemos la cuenta, ponele que a Daniel tenga 15 años. Cuando cae el reino babilónico, son 66 años más. Y en el capítulo 10, en el año tercero del rey Ciro de Persia, ya pasan 3 años más. Sería que más o menos en el capítulo 10 Daniel tiene 84 años. Pasó 69 años fuera de Israel. Luego no sé lo que le pasó, no sé cómo falleció, pero en el capítulo 10 ya para esa época, como mínimo Daniel debería tener 80 años. Capítulo 1 del versículo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, a Daniel, después de aquella visión que me había aparecido antes. Y vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Elam es Irán, lo que hoy es Irán. Y Susa era la capital de invierno del reino de Persia, pero también capital del reino de la provincia de Elam del reino babilónico. Y vi en visión, y cuando la vi yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam, y vi pues en visión estando junto al río Ulai. Y alcé mis ojos, verso 3, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. El río Ulai, ahí en la historia es la batalla del río Ulai, donde se enfrenta el imperio medo-persa contra el imperio macedónico de Alejandro Magno. Y alcé mis ojos y miré un carnero que tenía delante del río, que estaba delante del río, tenía 2 cuernos.
2 cuernos, Media, Persia, 2 reinos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. ¿Por qué? En el año 559 o hasta el 529, Astiages es vencido por el rey Ciro de Persia y ahí se produce la unión del imperio medo-persa. Por ello un cuerno era más alto que el otro, porque el imperio medo era menor o más débil que el imperio persa. Verso 4. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podría parar delante de él. No había quien escapase de su poder. O sea, conquistaba a todo lo que se ponía delante, cualquier imperio que estaba alrededor. Por eso decía, al sur, al norte o al poniente, y ninguna bestia podía parar delante de él. Y mientras yo consideraba esto, verso 5, y aquí un macho cabrío, Alejandro Magno, venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, venía avanzando con muy poca resistencia y venciendo a todos. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y verso 6, vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto que había visto en la ribera del río, y corrió contra él con furia de su fuerza. Y vino hasta el carnero. Alejandro Magno vino hasta, el imperio sería de Grecia, vino hasta el imperio medo-persa en la ribera del río. ¿Por qué en la ribera del río? Porque Alejandro Magno ganó muchas batallas, la batalla del río Gránico, la batalla del río Ixos, en el río Pinarus, porque él tenía un ejército menor que al persa y usaba el río como estrategia para derrotar y mermar la superioridad del enemigo. Verso 7. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para parar delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra lo pisoteó y no hubo quien puso librar al carnero de su poder. Varias batallas se libraron, no fue solo una batalla. No fue solo la batalla de Gaugamela, hubo muchas batallas donde todas las ganó Alejandro Magno. Verso 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Cuando tenía, creo que 33 años, Alejandro Magno muere sin herederos y en su enfermedad le preguntaban quién gobernaría. Él dice Crátero, que era un oficial que él tenía, que se llamaba así, pero al estar enfermo no entendieron bien la palabra, y Crátero también se entiende como el más fuerte, y su reino se divide en 4 dinastías, por ahí dice 4 vientos, 4 reinos, 4 reyes, 4 generales que él tenía, y fue un imperio que fue desde Grecia hasta la India, hasta Egipto, con obviamente Israel también, donde surgieron Ptolomeo, la dinastía tolemaica en Egipto, del cual es descendiente Cleopatra, Antigónida, que es de Macedonia y Grecia, Seleucida, que es la Mesopotamia, del cual sale Antíoco Epifanes, que es todo lo que era el imperio babilónico medo-persa, y Lisímaco, que obtiene Turquía. 4 reinos, 4 generales, 4 cuernos. Y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Como ya hemos visto en la prédica sobre la abominación desoladora, en un momento el rey Antíoco Epifanes de la dinastía Seleucida ataca a Israel y
y profana y hace la abominación desoladora en el templo de Israel, en el templo, en el lugar santo, en el templo de Jehová. Y a causa, verso 12, de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y entonces oía un santo que hablaba, y otro santo de los santos le preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Vemos cómo se cumplió esto, la veracidad de la Biblia, porque esto a Daniel en el capítulo 8 le mostraba lo que iba a pasar 3 imperios después. Él estaba en el imperio babilónico con el rey Belsasar, le mostraba lo que iba a pasar con los medos, con los persas, con Grecia y con todas las dinastías que iban a venir. Le estaba mostrando cerca de 500 años de historia con esta visión, que más adelante en el verso 15 al 27 muestra su interpretación. Capítulo 5, estamos en el capítulo 8, año 553. En el capítulo 5, a veces la Biblia no está en orden. Capítulo 5, acá ya nos encontramos en el año 539, que es el último. En el capítulo 8 nos encontramos en el año tercero del reinado de Belsasar. Y en el capítulo 5 nos encontramos en el año 17 de su reino, el último. Y en el verso 30 del capítulo 5, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos o babilónicos, 31, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Era un poco menor que Daniel. Capítulo 9, en el año primero del rey Darío. Vemos la continuación. Al final del capítulo 5, su continuación sería el capítulo 9, año 539. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros. Vemos que Daniel ya se encuentra en el mismo lugar tal vez, pero con diferente rey y con diferente imperio. En el capítulo 7, que está después del capítulo 5, habla del primer año del rey Belsasar, año 556. Vemos que no está muy en orden el libro de Daniel, pero abarca un periodo de 66 años de Babilonia más 3 de Persia. Es para ver la veracidad de la Biblia, cómo se cumplió, porque esto fue escrito en el año capítulo 8, 553 a.C. Y lo de la abominación desoladora por Antíoco fue en el año 100 por ahí, antes de Cristo, 400 años después. Esto era lo que quería compartir en esta mañana. Dios bendiga al culto a continuación.